Yo en la Biblia todo mis solas. Aleluya. Que así sea, que en la Biblia podamos encontrar lo que necesitamos, hermanos. La Biblia, que es la palabra de nuestro Dios, que sea nuestro sostén, nuestra fortaleza, siempre la palabra de Dios. Amados hermanos, así como están de pie, vamos a abrir la Sagrada Escritura en el Evangelio, en el Salmo 14, por favor. Salmo 14, versículo 1. ¿Ya lo tiene usted? Salmo 14, versículo 1. Después de dar lectura voy a pedir a mi hermano Obed Ríos, siervo del Señor, que nos lleve en oración delante de nuestro Dios. Leemos entonces lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 14, 1, que a la letra dice así: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Corrompiéronse, hicieron obras abominables. No hay quien haga bien. Oremos con nuestro hermano. Dios bendito y Padre Celestial, en el nombre de tu amado Jesucristo, estamos ante ti, Señor, agradecidos, Señor, porque has escuchado nuestras alabanzas, Señor, has escuchado nuestras oraciones, las peticiones que fueron expuestas ante ti, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que has de hacer la obra, Señor. Ahora queremos escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, y a ponerla siempre por obra, Señor. Ayuda a tu siervo, Señor, que está al frente, Señor, y que ha de impartirla. Permite que tu Espíritu Santo lo use, Señor, y que no sean sus palabras, sino las tuyas, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Ocupen su lugar, hermanos. El profeta Isaías menciona de esta forma: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, hermanos. Pero, hermano, ante la actitud del hombre ante Dios, ante lo que es justo, ¿cuál será la postura del creyente ante una sociedad corrupta, la cual hoy estamos viviendo, estamos inmersos, hermanos? Por eso hoy quiero que consideremos por medio de las Escrituras el creyente ante el actuar de una sociedad corrompida. El creyente ante el actuar de una sociedad corrompida, hermanos. Nosotros recordamos que el libro de los Salmos fue escrito por varios hombres a lo largo de más de 900 años. Entre ellos encontramos al rey David, que fue el escritor que tiene más salmos, como también los hijos de Coré, Asaf, Esdras, Moisés, Salomón, Emán, Etán, hermanos. Y el tiempo del cual se escribió es desde el año 1410, de la época de Moisés, antes de Cristo, hasta el periodo post-exílico, que es el principio del siglo V antes de Cristo, amados hermanos. Y podemos encontrar el tema básico de los salmos, tienen que ver con la vida real, hermanos, en un mundo real. ¿Esto qué podemos entender? Bueno, que los salmistas escribían lo que estaba sucediendo en su entorno, lo que ellos estaban padeciendo muchas veces, y que no era algo que ellos imaginaran o pensaran, hermanos. Son acontecimientos plasmados en las Escrituras, hermanos, y en medio de ellos encontramos Dios manifestado siempre en medio de su pueblo, amados hermanos. Y el Salmo
El Salmo 14 es un salmo de David, del rey David, y es un salmo sapiencial. Contiene, sabiduría claramente, contiene profundas muestras acerca de la corrupción humana, pero también nos habla del deseo de ser librado de la misma corrupción que se vive en el mundo real, hermanos. Por eso el salmista también anhelaba la liberación de ese estado de corrupción del cual él estaba viendo y estaba él viviendo, hermanos. Entonces encontramos en este salmo la corrupción que no es nada más perteneciente a una área del mundo, sino que la corrupción es total, es universal. Nos muestra que también la corrupción nos muestra también que es pasajera, va a tener un término también, amados hermanos, y que lo que nosotros debemos anhelar como hijos de Dios, como creyentes, hermanos, es el momento en el cual el Señor venga a reinar sobre toda nación, sobre todo pueblo, amados hermanos, y sea manifestada el poder de nuestro Dios, amados hermanos. También encontramos en esta parte de la Escritura lo que nos hace mención del apóstol San Pablo en el capítulo 3 de la epístola a los Romanos, cuando hace mención en el capítulo 3, en el versículo 10, hermanos, que tiene que ver con esto que estamos leyendo, que nos dice de la siguiente forma. Dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron a una, fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno, hermanos. Entonces encontramos ese sentir tanto en el salmista David como en el apóstol San Pablo, la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza de la corrupción del hombre. Por eso vamos a ver sobre el creyente en el actuar de una sociedad corrompida, hermanos. Y cuando el salmista escribía en este Salmo 14:1, y lo que acabamos de leer también en Romanos, dijo el necio en su corazón: no hay Dios, corrompiéronse, hicieron obras abominables. Dice: no hay quien haga bien, hermanos. Y nosotros vemos que el hombre, el verdadero ateo, es un hombre necio. Nos habla de un hombre que no cree en el Señor. Esta parte de la Escritura: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y aquellas personas que no creen en el Señor, bueno, son ateos, pero aparte de ellos son personas necias, y aparte también podemos decir que son personas malvadas, porque lo que nos muestra la palabra de una forma muy, muy clara, amados hermanos, es que la evidencia de la existencia de Dios es grande, es clara, y lo podemos encontrar en la misma naturaleza, en la creación misma. Hermanos, nosotros podemos decir que Dios existe y que Dios es real. Y que estos hombres malvados, estos ateos, estos impíos, no quieren y no quisieron antes y hoy no quieren someterse a las verdades de Dios. Dios es verdad, ¿no? Y el hombre no quiere someterse a la verdad de Dios. ¿Qué es lo que busca el hombre? Bueno, el hombre hoy en día, a lo largo de su historia, quiere apoyarse en sí mismo. Su Dios es el mismo, amados hermanos. Entonces es interesante porque el salmista expresa de esta forma al ver lo que estaba viendo a su alrededor. Dice, dijo el necio en su corazón. Dice: no hay Dios, corrompiéronse, hicieron obras abominables. Dice: no hay quien haga bien, hermanos. Esto es muy
nos muestra esta situación, hermanos, en el cual una sociedad, esta sociedad, ¿cómo actúa esta sociedad? ¿Y cómo debemos nosotros actuar en medio de esta sociedad? Bueno, lo que nosotros debemos entender que esta sociedad, amados hermanos, es una sociedad que tiene muchas verdades. Y sus verdades son relativas, amados hermanos. Esta sociedad, ¿quién es la sociedad? Bueno, la sociedad es un grupo de personas, grupo de individuos que comparten una misma cultura, mismas normas, mismos valores, que comparten un territorio, que se organizan en estructuras sociales para interactuar y cooperar. Bueno, esto es la sociedad. Esta sociedad tiene muchas verdades, pero también es necesario que nosotros podamos entender que esta sociedad está corrompida. Y corrompida tiene que ver con algo que ha sido dañado, que ha sido descompuesto o pervertido, de lo cual nosotros podemos describir algún objeto físico que se ha podrido, como también sustancias que se han echado a perder, o personas que han sido corrompidas también, podemos decir, moralmente. Entonces es algo que ha sido dañado, que ha sido descompuesto. Y lo que nosotros podemos entender, hermanos, que esta sociedad ha sido corrompida, podemos entender que ha sido dañada, que ha sido descompuesta, que se ha pervertido, amados hermanos. Este grupo de personas que se mueven, que actúan por diferentes maneras de pensar, por verdades, y sus verdades, amados hermanos, sus verdades son relativas, ¿no? Tienen que ver con la postura. Cada persona tiene una verdad. En medio de esta sociedad hay grupos de personas que tienen sus verdades y individualmente también tienen sus verdades. Depende, vuelvo a decir, de la postura, muchas veces de la enseñanza académica, filosófica, de las verdades que muchas veces se manejan en los hogares, de sus verdades, vuelvo a decir, religiosas, hermano. Pero lo que nosotros debemos entender por encima de todas las cosas, que hay verdades absolutas en esta tierra, y las verdades absolutas nosotros las podemos encontrar en las Escrituras. Esto es algo que nosotros debemos entender. La Biblia nos muestra verdades absolutas, que la gente los puede tomar y reírse de ellas, pero hermano, la palabra de Dios nos muestra cómo fue formado el universo, cuál es el origen del hombre, y es una verdad absoluta. Dios lo ha mostrado por medio de las Escrituras. Dios no miente, hermanos. Su palabra es veraz. Y nos muestra, y podemos enumerar, hermanos, de las verdades absolutas que encontramos en las Escrituras. Pero encontramos también una sociedad que no le gusta guiarse por estas verdades absolutas. No le interesa, ellos quieren regirse por sí mismos. Hoy en día esta corriente filosófica del humanismo, en el cual el hombre es el centro, la medida de todas las cosas es el hombre. Y encontramos entonces que en medio de una sociedad que maneja muchas verdades relativas, se contrapone a las verdades absolutas que encontramos en las Escrituras. Y esto para nosotros debe darnos la seguridad y la certeza, hermanos, porque realmente cielo y tierra pasarán, hermanos, pero su palabra no pasará. Y podemos encontrar cómo se han levantado imperios a lo largo de la historia de la humanidad, desde los tiempos antiguos, hermanos. Recordarán la estatua del rey Nabucodonosor, ¿no? Babilonia, los medopersas, los griegos, los romanos, hermanos.
Y a lo largo de la humanidad, ¿cuántos imperios se han levantado confiando y creyendo en una forma y en una manera de pensar, hermanos? Pero todos han caído a tierra, hermanos. No hay ninguno que permanezca. Y hoy en día, hermanos, aún las naciones más poderosas que hay sobre esta tierra, que usted las puede decir, tal nación es la más poderosa o tal nación es de las más poderosas, hermanos, ninguna de ellas prevalecerán ante el poder y la grandeza de nuestro Dios, ante el reino eterno de nuestro Dios, hermanos, ante las verdades manifestadas en su palabra. Sin embargo, el hombre sigue siendo necio, y el hombre necio se refiere al hombre impío, al hombre que no reconoce a Dios, al hombre que es ateo, que no le interesa a Dios, que su corazón está lleno de tantas cosas, pero no de Dios. Y como no hay Dios, hermanos, entonces el hombre está dispuesto a hacer tomar cualquier decisión en su vida, y todo ello la justifica. Es justificable cualquier actitud hoy en día. Y dice que hicieron obras abominables. Dice, no hay quien haga bien. Realmente, y es lo que nos dice la palabra de Dios. No hay justo, ¿qué, hermano? Ni aun uno. Pero ahí es cuando encontramos nosotros la misericordia de Dios. En medio de un mundo corrupto, encontramos la misericordia de Dios. Y eso es lo que hoy quiero que nosotros podamos ver, que en medio de estas verdades relativas, amados hermanos, nosotros podamos ver que podemos confiar en la palabra de Dios, que la palabra de Dios contiene esas verdades absolutas. Usted sabe, por ejemplo, que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuántos lo creen? Es una verdad absoluta, hermanos, que su sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Más allá de que hay pruebas de que Jesús existió, hermanos, nosotros lo creemos porque nos dice la palabra de Dios. Sí hay pruebas históricas de ello, de la existencia. Y eso para nosotros podemos ir viendo de las promesas de que vamos a pasar la eternidad, hermano, de un lugar en el cual vamos a estar con el Señor por toda la eternidad. Y podemos enumerar las verdades que encontramos en la Escritura, las promesas de Dios. Son más firmes, hermanos, que cualquier cimiento que se puede establecer sobre esta tierra. Quiero que veamos rápidamente, amados hermanos, en la epístola a los Romanos, capítulo 1. Epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en su capítulo 1. En sus versículos 21 y 22, 1, 21 y 22. Dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, diciendo ser sabios, se hicieron fatuos. El creyente ante el actuar de una sociedad corrompida, entendiendo que el problema es su alejamiento de Dios, hermanos. ¿Por qué una sociedad se corrompe? ¿Por qué el mundo se ha corrompido, hermanos? Porque ha permanecido alejado de Dios. Porque nosotros sabemos que Dios es la vida, ¿no? Y si el hombre se aleja de Dios, dispone en su corazón el alejarse de Dios, hermano, ¿hacia dónde se está guiando? Hacia la muerte.
entonces entra en un proceso de descomposición. Y nosotros sabemos que el origen de la descomposición es el pecado. O sea, no hay más que nosotros veamos, pero aquí nos muestra el apóstol San Pablo, nos muestra estas características. Dice, porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, y se está refiriendo al hecho del versículo 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, se refiere a Dios, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Entonces, hermano, el hombre puede decir no puede decir no existe Dios, porque lo ve en la grandeza del firmamento, una noche estrellada, hermanos, o al contemplar, si sale a provincia, las praderas o los montes o los ríos, hermanos, o una flor que usted pueda contemplar. Ahí nosotros vemos que hay una mente prodigiosa, gloriosa, sabia detrás de la creación, y ese es nuestro Dios. Sin embargo, el hombre dice, porque habiendo conocido a Dios, se refiere a la creación misma, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Y entonces encontramos que ese distanciamiento, hermanos, empieza a provocar una corrupción en la vida del hombre, ¿no? Ese pecado, ese alejamiento, ese de continuo, esa vida de pecado, hermanos, empieza el hombre a corromperse más y más. Amados hermanos, dice, se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, se oscureció, hermanos. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. Entonces encontramos, amados hermanos, que las soluciones para la sociedad hoy en día no son los gobiernos, ni derecha, ni izquierda, ni de centro, ni las repúblicas, ni cualquier gobierno es la solución. La solución es Dios, hermanos, es Cristo Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay ningún gobierno perfecto, y no lo va a haber, hermano. No lo va a haber. Porque el hombre ha sido corrompido, entenebrecido su corazón, hermanos. Sus ojos están cegados. El hombre fue contaminado, y nosotros ¿desde cuándo sucedió eso? Bueno, nosotros sabemos de la caída del hombre en el huerto del Edén, con Adán y con Eva, hermanos. Y nosotros estamos viviendo los resultados de esa corrupción, moral y decadencia, hermanos. Hermanos, nosotros encontramos a lo largo de la historia de la Escritura, encontramos, por ejemplo, acontecimientos como el de Sodoma y Gomorra, hermanos. Sodoma y Gomorra. No, unas ciudades, y no nada más es así, había ciudades alrededor de estas dos ciudades más pequeñas, que sufrieron el mismo resultado, la destrucción. ¿No? Ese alejamiento, ese gozar, ese depender de ellos mismos, esa avaricia, esa codicia de los bienes, hermanos, lo hacían pensar tantas cosas alejadas de Dios completamente. Y nosotros encontramos ese resultado, ese alejamiento de Dios. ¿Cuál fue el resultado de esta circunstancia que ellos padecieron, hermano? Y es importante que nosotros lo podamos ver y contemplar ello. Romanos 1:18 dice, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Hoy en día, la otra vez lo comentábamos también con las hermanas en el grupo de la femenil, cómo hoy el evangelio está siendo perseguido a diferentes lugares,
a diferentes niveles, hermanos, en las sociedades, en los países, hermano. ¿No? El orar, decíamos, el orar en la calle, en algunos países está prohibido. Sin embargo, algunas religiones otras religiones fuera del cristianismo lo pueden hacer, pueden llevar sus ritos religiosos en plena calle y no les pasa nada. Sin embargo, el evangelio está siendo hoy en día perseguido. En México, decíamos, en los países africanos, en los países en Asia, hermanos, en los países árabes. El hombre ha en verdad negado a Dios y se ha hecho sabio en su propia opinión, en sus propios conceptos, confiando en sí mismos, amados hermanos. Nos muestra el resultado de ese alejamiento. De ese alejamiento lo que produce es una corrupción. Y lo vemos en las sociedades. Lo vemos, hermano. O sea, si usted lo ve en el internet, hermano, noticias aterradoras de adolescentes que golpean o que asesinan o golpean a su madre o asesinan a un maestro. Aquí en la República. O adolescentes que son reclutados por la delincuencia. ¿Hasta dónde se va a detener el hombre ante esta corrupción? Hermano, humanamente es imposible. Aunque se levanten gobiernos y vengan otros, eso es imposible detener la corrupción en el corazón del hombre. El hombre necesita a Cristo, hermanos. Es la única respuesta y es la única solución. Pero ese alejamiento es lo que va a producir. Vamos a ver lo que nos dice Judas, la Epístola Universal de Judas, en su capítulo, tiene un capítulo, el capítulo 1, versículo 3. ¿Ya lo tiene? Judas, versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, de la común salud, me ha sido necesario escribiros, amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que os ha sido una vez dada a los santos. El creyente ante el actuar de una sociedad corrompida, enfrentándola con la verdad de la palabra, hermanos. Esto es algo que nosotros debemos de ver, porque la sociedad, con todas sus verdades, está golpeando la iglesia. Y estas verdades de la sociedad, estas verdades que son relativas, han penetrado a la iglesia, han permeado a la iglesia. Han permeado en la legislación de la nación. ¿No? Hay leyes totalmente anticristianas que promueven cosas aberrantes, hermano. Y que, amados hermanos, personas dicen es que son pensamientos progresistas, son pensamientos que la sociedad moderna debe de tener apertura, pero son verdades relativas, hermanos. Nosotros, como decía San Judas, en este caso, el hecho de que, esta parte de la Escritura viene al caso porque en aquel momento San Judas escribía porque habían entrado a la iglesia, hermanos, falsos maestros, falsos enseñadores que habían contaminado a la iglesia, o que estaban contaminando, que estaban desviando al creyente, hermanos. Entonces lo que hace él es escribir una carta, y la primera intención de Judas al escribirla era manifestar sobre la salvación
pero ve que la necesidad que se estaba viviendo era que estos hombres, falsos maestros, falsos apóstoles, habían entrado a la iglesia, y que era necesario que la iglesia estuviera apercibida, estuviera atenta de lo que se estaba viviendo. Y por ello escribe de esta forma, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos de la común salud, de la salvación, iba a escribir, me ha sido necesario escribirlos, dice, amonestándolos. Y esto tiene que ver con esa intención de estar atentos. Dice de que contendáis eficazmente, y se refiere, hace una figura como un soldado cuando va a la guerra. ¿Cuál debe de ser esa actitud? Bueno, debemos enfrentar la mentira. ¿Con qué se enfrenta, hermanos? Con la verdad. Y no hay verdad mayor y suprema que la palabra de Dios, hermano. Entonces, cuando la iglesia está siendo golpeada por verdades relativas, verdades de esta sociedad que no tienen un fundamento bíblico, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, debemos de contender, debemos de pelear eficazmente, hermanos. ¿Cómo se pelea eficazmente? Bueno, nosotros peleamos eficazmente con la palabra, hermanos, que es la espada del Espíritu. Esto es algo que nosotros debemos entender. Dice, contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Usted ha recibido la palabra de Dios. ¿Cómo enfrentamos esta sociedad, hermanos? Parándonos firme en la palabra de Dios, siendo firme en lo que nos expresa la palabra de Dios, en sus verdades, en quién es Dios, hermano. Y esto es algo importante que nosotros debemos de ver. Nosotros creemos firmemente que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? Y que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y eso es lo que nosotros debemos entender en medio de esta sociedad. Debemos de pelear. Mire, en este caso, la iglesia en aquel momento no estaba hablando de la salvación. O sea, el creyente al cual escribe San Judas eran creyentes salvos. Sin embargo, o sea, su salvación no estaba corriendo peligro. Tenía que ver con el estar alerta ante lo que estaba entrando a las iglesias, hermano. Entonces, esto es importante porque estas verdades contaminan, corrompen, hermano. Estas verdades relativas de esta sociedad empiezan a corromper, empiezan a perjudicar a los hogares. ¿Por qué muchas veces en lugar de ir a la palabra de Dios y buscar consejo en la palabra de Dios, se va a otras instancias? Se va a consejerías o el psicólogo en lugar de buscar la palabra de Dios. El Señor no nos conocerá, hermanos. Si el Señor nos creó, el Señor conoce todo de nosotros. Y en medio de las crisis que nosotros podamos tener, que las vivimos, bueno, tenemos a Dios. Tenemos su palabra, hermanos, que nos da la pauta para poder enfrentar, para poder guerrear, hermanos, contra el error y con todas las formas de error que nosotros podamos encontrar, y debemos de pelear con valor, hermanos. No tenga temor, hermano, de ver qué es lo que están aprendiendo sus hijos en la escuela. ¿Qué es lo que están oyendo sus hijos con sus amigos? Esto es importante. Veamos rápidamente Romanos, volvamos a la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en su capítulo 2. Versículo 5 en adelante al 9. Dice así: mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra
e inmortalidad, la vida eterna. Dice, mas los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira, tribulación y angustia sobre toda persona humana que obre lo malo, al judío primeramente y también al griego. El creyente ante el actuar de una sociedad corrompida, mostrar la consecuencia por no arrepentirse. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, decíamos anteriormente, pelear valientemente. ¿Por medio de qué? Bueno, de la Escritura, echando mano de la Escritura para poder enfrentar las verdades relativas con la verdad absoluta que es la palabra de Dios. Y mostrándole a la gente cuál es la consecuencia de no arrepentirse, de no aceptar las verdades, la verdad absoluta de Dios. Porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Que la salvación no se compra, que no es por obras, que es el regalo de Dios para con nosotros, hermanos. Y que es algo que nosotros debemos mostrar a las personas. Estos versículos nos hablan con dureza. Dicen, mas por la dureza de tu corazón, o sea, son palabras duras, pero el corazón como estaba duro, y tenía que hablarse claramente, por la dureza de tu corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Y nos está refiriendo que aquellas personas que endurecen su corazón y que su corazón es un corazón corrupto, que se ha echado a perder, hermanos, que han negado a Dios, que han rechazado la palabra de Dios, hermanos, ellos están juntando para ellos, hermanos, la ira, pero no cualquier ira, la ira justa de Dios. Para aquel momento, hermanos, nosotros lo podemos entender para el fin de los tiempos, cuando estén delante del gran trono blanco, el juicio final. No hay más, hermanos, el rehusarse a arrepentirse, hermanos, el negar el ser perdonados, hermano, nos habla de negar a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador divino. ¿Qué es lo que en Él está la vida, hermanos? Él es la vida del hombre. ¿Y qué es lo que ha hecho el hombre? Lo ha rechazado. Entonces el hombre, al rechazar a Dios, es acreedor al juicio de Dios. Va a merecer el juicio severo de Dios, hermano, pero justo. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué? Vida eterna, hermanos. Esto es lo que nosotros vemos. ¿Hacia dónde va esta sociedad, hermanos? Bueno, si esta sociedad, si las personas en este tiempo no se arrepienten, hermanos, van a enfrentar el justo juicio de Dios, hermano. Esta es una realidad. Y el juicio, hermanos, no va a ser algo como hoy lo vemos. No, hermanos, van a estar delante del santo Dios, del justo juez, hermano. No un juez que se corrompe, no un juez que recibe dinero cohecho, hermano, no. ¿Quién podrá ser librado si durante toda su vida negó al Salvador, hermano? Este es el resultado de esta sociedad, hermanos, de los pequeños y de los grandes. Me refiero a la gente que está en el poder, porque aún las que ejercen el poder delante del Señor tendrán que comparecer y tendrán que esgrimir sus argumentos de por qué lo hicieron. Por la sabiduría humana, porque creyeron ser más sabios en su conocimiento, en las filosofías. Se entenebreció su entendimiento, hermanos. No pudieron entender y comprender quién era Dios.
Pero usted, hermano, que hoy está aquí y que conoce la palabra de Dios, y con la palabra de Dios conoce la misericordia de Dios, con el perdón de los pecados, ¿no le gustaría a usted venir en esta hora y decirle: Señor, hoy yo vengo delante de ti, Señor, porque, bueno, me he alejado de ti, porque aún me doy cuenta de ese resultado del alejarme de ti, me ha producido el que muchas veces haya perdido yo la comunión contigo, Señor. Pero hoy usted puede venir delante del Señor y decirle: Señor, ayúdame, Señor, perdóname, Señor, ten misericordia de mí. ¿Y sabe qué? Del Señor tendrá misericordia. Así como aquella persona que hoy nos escucha y que a lo mejor no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el tiempo aceptable para usted. El Señor ha hablado a su vida como ha hablado a cada uno de los que estamos aquí. No deje pasar más tiempo, porque lo único que está haciendo usted es rechazando a Jesús como Señor y Salvador. Y Él es la vida eterna. Hoy venga usted delante del Señor y dígale: Señor, yo me arrepiento, transfórmame, hazme una persona nueva, una persona que te conozca y que camine en pos de ti. Hoy, amados hermanos, les invito a ponerse en pie. El Señor nos ha permitido, por medio de la Escritura, estudiar el creyente ante el actuar de una sociedad corrompida, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor sea propicio a nuestras vidas en esta hora. Cierre usted sus ojos. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de ti estamos, Señor, dándote las gracias por este momento, Dios, que permites, Dios, que podamos postrarnos, Señor, delante de ti, Dios, Señor. No permitas, Señor, que seamos un pueblo necio, que seamos un pueblo rebelde, Dios, Señor, sino un pueblo sensible a ti, Dios. Que sepamos cuál es nuestra responsabilidad, Señor, como un pueblo tuyo, Dios, Señor. Permanecer firmes, Señor, en tus verdades, Señor, en tu palabra, Dios, y con ellas enfrentar, Señor, esta sociedad, Señor, en todos los niveles, Señor, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, Dios, Señor, donde podamos salir, podamos estar firmes en nuestra convicción, Dios, de quién eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, sé propicio, Dios, a nuestras vidas, Señor. No permitas que nos alejemos de ti, Dios, Señor, porque aún, Señor, al ser hijos, Dios, Señor, cuando nos hemos alejado, Dios, ha venido de ti la corrección a nuestras vidas, Dios, Señor, y agradecemos ello, Padre eterno, Señor. Pero también, Señor, hoy puedas tú hablar al corazón de aquellos, Señor, que han alargado, Dios, el venir delante de ti, Señor, y no han querido, Dios, a lo mejor, Señor, venir delante de ti en arrepentimiento, en reconocimiento delante de ti, Dios. Hoy puedan ellos también, Señor, hacerlo, Padre eterno, Señor, y puedan encontrar en ti el perdón, Señor, para sus vidas, Dios, Señor, y que en medio, Dios, Señor, de esta sociedad, Señor, podamos ser luz, Señor, ser sal, Señor, en esta sociedad, Padre, como hijos tuyos, amado Dios, Señor. Ayúdanos, sé propicio, Dios. Gracias por todo lo llevado a cabo, Dios, desde un principio hasta su culminación. Hemos de salir, llévanos con bendición a aquellos que van distantes, como aquellos que quedan cercanos a este lugar, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amado Dios, Señor. Y que mientras distantes unos de los otros, que la gracia de Cristo, el amor tuyo y la participación con tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Hay libertad para seguir orando, para despedir.